Matus Ruiz. Vamos ahora a cambiar de tema y vamos a hablar del gasto público, porque el gobierno achicó el gasto público, pero ¿a costa de quién? A costa de los jubilados. Vamos a hablar de esto con Andrea Falcone, abogada previsionalista que está aquí con nosotros. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Gracias, Elio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Se achica el gasto público y siempre los que terminan perjudicados son los jubilados? Sí, la verdad que es una pena, sobre todo como mensaje a la sociedad, que el ajuste siempre esté en los más vulnerables, porque la verdad es que cuando nosotros éramos más jóvenes nos acordamos de Norma Pla, que dormía en la plaza, y a veces pienso en los trabajadores que en ese momento quizás no acompañaron esa lucha y hoy son los jubilados que están cobrando 18.000 pesos. Es una situación compleja, creo que se hace a veces un sacrificio desde el Estado para los que están trabajando en negro, para los que se están quedando sin trabajo, pero no se pone el foco en nuestros jubilados, que son casi 6 millones de personas, de los cuales el 60% están cobrando 18.000 pesos por mes, con una canasta básica de casi 50.000. Claro. Ahora, Andrea, ¿esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con la fórmula de movilidad con la cual todavía no contamos en la Argentina y el aumento que se está dando por decreto. Digo, este achicamiento del gasto público a costa de los jubilados, que en realidad es un ahorro que se hace el Estado pagándole menos a los jubilados, ¿no? Sí, es un ahorro que ronda los 70.000 millones de pesos, que tiene que ver con no respetar la ley de movilidad que estaba vigente, haberla suspendido y haber dado en estos primeros 3 aumentos del año un monto inferior, que además, Elio, no sabemos cuál es el sustento de esa fórmula. Es un porcentaje que se decidió, no sabemos sobre la base de qué índice, claro, o digamos cuál es la base, digamos, de ese cálculo. Lo que sí sabemos es que los jubilados van perdiendo en ese cálculo y además arrastran una pérdida desde el 2018, que claramente no es una responsabilidad de esta gestión, pero vino a ahondarse, claro, ¿no? Entonces tenemos hoy jubilados que están perdiendo frente a la inflación desde el 2018 casi 21-22%. 22%. Sí, no, además la miseria que vos recién estabas hablando, ¿no? Una jubilación mínima, 18.000 pesos, y sabemos lo que es la canasta de un jubilado, que siempre se encarece aún más que la canasta habitual, ¿no? Por los remedios, por los alimentos sin sal que tienen que comer. Sí, no solo eso, también, ¿no? El hecho de que capaz algunos de nosotros somos más jóvenes, viajamos en transporte público y muchas personas grandes necesitan, por ejemplo, un remis. Digamos, siempre hay como un encarecimiento en la vida diaria. Claro. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, creo que en este punto es muy importante contemplar, es qué mensaje vamos a dar si siempre recortamos en el mismo lugar. Ya no pueden ajustar más porque además créditos ANSES no está otorgando, con lo cual hoy están sacando créditos en las financieras para vivir, o sea, para el día a día. Esta es la realidad concreta. Para la diaria. Hoy para la diaria. Sacando créditos para vivir el día a día. Exactamente. Y en las financieras, porque ANSES no está otorgando créditos. Entonces, y además mucho más caros. Claro, con unos intereses usurarios. Claro, sí. Ahora, estoy pensando, ¿por qué este es un tema recurrente, ¿no, Andrea? ¿Qué nos pasa? ¿Creemos que no vamos a jubilarnos, que no vamos a estar todos nosotros en esa misma situación? Creo que sí, a nuestra edad pensamos que no vamos a vivir nuestra jubilación, eso seguro. Creemos que nos va a ir tan bien en la vida que vamos a vivir de rentas o de ahorros. Y después la realidad nos sorprende, porque más del 90% de los argentinos vive de su jubilación. En otros países... Mirá qué buen dato, más del 90% de los argentinos vive de su jubilación. Sí, y otro dato que te voy a dar es que la generación de jubilados hoy, casi el 88% son propietarios, pero entonces no tienen que pagar alquiler. Pero esta no va a ser la realidad de nuestra generación. Claro. Con lo cual ahí va a haber un encarecimiento en el día a día porque va a haber que pagar un alquiler. Entonces creo que tenemos que contemplar a futuro que vamos a vivir nuestra jubilación muy probablemente, planificarla y la verdad que el Estado también tome las medidas para que haya un sistema saludable, previsional dentro de 20 años y no un colapso total, porque en definitiva si no va a haber cada vez menos jubilados o muchos jubilados con bajos montos. Claro. Ahora, estaba pensando, ¿no? Más allá de las voces como la tuya, ¿no? Que uno te vemos en los medios, aquí siempre pedís por los jubilados y demás, uno no ve movilizaciones en la calle, por ejemplo, para pedir por los jubilados, cuando se decidió que no haya una ley de movilidad y se le achicó el aumento a los jubilados. Digo, cada vez que suceden estas cosas, esto que nos estás contando, que en realidad es un escándalo, estamos hablando de un achicamiento del gasto público en 72.000 millones de pesos a costa de las jubilaciones que cobran cada uno de nuestros adultos mayores, ¿no? Digo, no existen esas movilizaciones tampoco en la calle. Pero sobre todo porque no es una pérdida que se perdió en una negociación, quiero decir, no era una paritaria.
había una ley que marcaba algo y que decía que a partir de marzo el aumento era tal y a partir de junio era tal y eso es lo que tenía que pagarse. Entonces, suspender ese pago y reemplazarlo por otro es avasallar derechos adquiridos. Y creo que ese es el mensaje peligroso. Decirle permanentemente a los jubilados que para que se cumpla la ley van a tener que hacer juicio. Hoy hay cientos de amparos presentados y muy probablemente los ganen, porque esto no es la primera vez que pasa, Claro. Elio. Entonces ya hay jurisprudencia, no de este caso en particular, pero de casos muy similares. Bueno, pero lamentablemente, Andrea, vos conocés esto mucho más que yo, también se juega con esto, porque dicen, bueno, sí, sabemos que van a haber muchísimos juicios, sabemos que pueden ganar, pero también sabemos que hay muchos que lamentablemente no van a llegar a cobrar Sí, esos juicios, o técnicamente, que van a quedar en el camino. 1 de cada 10 jubilados hace juicio. 1 de cada 10 jubilados afectados históricamente hace juicio. Entonces, Mira, hay 9 que no. 9 que no. ¿Por qué? Porque piensan que los juicios son largos, que quizás no los van a cobrar en Claro. vida. La verdad es que los tiempos de los juicios cada vez se acortan más, eso es una realidad, pero sí se establece como una normalidad, Claro. ¿no? Me jubilo, muchas veces me llaman las personas en el día y me dicen, bueno, me voy a jubilar, ya sé que después tengo que hacer juicio. Entonces, digamos, Una es cosa- una normalidad que no es normal. Somos el único país del mundo donde 1 millón de jubilados han hecho juicio al Estado por incorrecta liquidación. Andrea, muchas gracias por A tu vos, tiempo, Elio. gracias por estar acá. Bien, momento de pausa en PM, quédate ahí, ya venimos.